tanto Mosul como Alepo son dos ciudades muy paradigmáticas en Oriente Medio, pues son ciudades con mucha tradición histórica, sobre todo Mosul, que es la principal ciudad cristiana de Oriente Medio, más de 1 millón de habitantes en los mejores tiempos. Y Alepo pues es un poco la joya de la corona, era un poco la joya de la corona de Siria, de la Siria histórica. Son dos modelos de lucha, ¿no? Uno es el modelo que propone Rusia, que es un asedio continuo, apoyo aéreo, guerra cuerpo a cuerpo en las calles, y Mosul, por otra parte, es algo distinto. Es verdad que hay apoyo aéreo, pero no es la principal actividad bélica, y la iniciativa fundamental la está llevando a cabo el ejército federal sirio. En cambio, iraquí. En el caso de Alepo son más fuerzas exteriores, fuerzas rusas, fuerzas iraníes, también es verdad el ejército de Al-Assad, y quizá donde hay más vocación de intentar no generar una catástrofe es en Mosul. Entonces se está yendo con mucho tiento. También es verdad que la coalición de Mosul es mucho más heterogénea que la de Alepo. Intervienen desde tribus sunitas hasta milicias chiitas, los kurdos, los peshmergas, el ejército federal iraquí. También hay fuerzas internacionales, Australia, Francia, Estados Unidos esencialmente, y la idea es conquistar Mosul, incluso dejando una salida a los yihadistas por el oeste, cosa que no se está haciendo en Siria. Sí, bueno, el Mosul es un símbolo y puede ser un símbolo para el futuro, porque el nuevo primer ministro iraquí, al-Abadi, tiene una voluntad de convivencia entre chiitas y sunitas, cosa que no tenía el anterior, el Maliki, que era mayoritariamente más favorable a las tesis chiitas. En Mosul se ha pretendido que los sunitas y los chiitas tengan una participación, desigual, pero que tengan una participación. En cambio, antes, buena parte del caldo de cultivo en el que el ISIS crece es una violencia sectaria de los chiíes frente a los suníes, las milicias sobre todo. Y eso es lo que se intenta evitar. Sí, a ver, Estados Unidos aprendió la lección en Afganistán. Es decir, el apoyo aéreo tiene que ser apoyo aéreo y no tiene que ser la parte fundamental de la acción bélica. En Afganistán se abusó del apoyo aéreo para evitar desplegar tropas sobre el terreno, y eso lo que provocó fueron muchos daños colaterales y que la población civil afgana estuviera en contra de las fuerzas de ocupación, que en un primer momento estaba a favor. Aquella famosa frase de McChrystal, que había que ganarse los corazones de la población, pues es lo que están intentando hacer bien en Mosul y que no están haciendo bien en Alepo los rusos. Desde el aire se bombardea y se es mucho menos preciso y evidentemente hay bajas civiles, y eso lo que hace es cambiar la posición de una población que puede estar a favor de una liberación en contra. Irak y Siria, los dos, son estados con población cristiana importante, y población cristiana que ha huido y que su voluntad es volver. Entonces, el futuro Irak, se habla de que Irak puede ser el paradigma de la reconstrucción y de la convivencia de futuro. Probablemente no puede pasar un Irak estable si no hay población cristiana. Ya ha tenido presencia en el gobierno, incluso algún vicepresidente era caldeo. Entonces, en el futuro los cristianos tienen que tener una parte importante de las responsabilidades, porque suele ser además la población mejor formada. Yo no creo que vaya a subir tanto como llegó a subir, porque Arabia Saudí ha aprobado una estrategia que se llama 2020, que es un plan en el que renuncia a ser un exportador neto de petróleo. Entonces, Arabia Saudí está cambiando el modelo porque sabe que los precios del petróleo no van a ser lo que fueron. El precio del petróleo bajo también se debe a que el ISIS ha vendido mucho petróleo en el mercado negro. Entonces vendía petróleo a $25 el barril cuando el petróleo estaba a 110 y 130 dólares. Entonces eso hizo hundirse el precio del petróleo. Es verdad que ha subido un poco, probablemente subirá algo más, pero no vamos a llegar a los 140 dólares que tuvimos de petróleo. Y el petróleo es una cuestión importante, pero yo creo que está supravalorada en Oriente Medio. O sea, la cuestión del petróleo es muy importante, pero por ejemplo Estados Unidos ya es autosuficiente en materia energética. No necesita el petróleo de Oriente Medio, que es por lo que Estados Unidos se está replegando del Golfo Pérsico, generando temores y recelos en aquellos estados que tradicionalmente ha protegido, como Qatar, como Arabia Saudí, y lo que ha provocado es que estos estados o bien se armen, o bien intenten tener programas nucleares, o bien incluso pues refuercen alianzas para hacer frente a Irán, que Irán sí que se prevé que sea un actor emergente y potente en Oriente Medio. Y por su parte hay una coalición internacional que está bombardeando, está apoyando al presidente de Yemen, que la encabeza Arabia Saudí y está apoyada por Qatar, por Emiratos Árabes. No solamente el escenario yemení, también tenemos el Líbano, tenemos Siria, tenemos la propia Irak, donde Irán sí que pretende tener una esfera de influencia importante. Incluso Bahrein es un estado chiita
y si vemos el tiempo, vemos la programación de Irán, habitualmente aparece incluido como un territorio que pertenece a la República Islámica de Irán. Sí, ya hay una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, en muchos escenarios. Siria es uno de ellos, evidentemente. Es una guerra proxy que se llama ahora. Estados Unidos no interviene en Siria porque Rusia tiene una base y una presencia militar importante, Irán tiene una presencia militar importante, y Rusia hace lo propio en Irak. Rusia se queda fuera de Irak porque Estados Unidos tiene ahí una importante presencia todavía, está la 101 aerotransportada en Estados Unidos, tiene unos 5.000 soldados, pero sí que hay una competición por quién influye en qué estados, ¿no? Estados Unidos pues tradicionalmente es un aliado de Egipto y de Arabia Saudí, y Rusia no renuncia a tener muy buenas relaciones con Egipto, a quien le está facilitando material nuclear para construir centrales nucleares, con Arabia Saudí, con quien recientemente pues ha celebrado alguna cumbre, o incluso China también entra en este juego, y la semana pasada China celebró ejercicios militares conjuntos con los saudíes. Entonces sí que tenemos un desplazamiento probablemente del escenario de la Guerra Fría desde latitudes más europeas, que también existe, hacia Oriente Medio. Es complicado porque, al igual que ocurría en la Guerra Fría, muchas veces la desestabilización de un Estado favorece a otro y por lo tanto lo promueve, y la pacificación de un Estado perjudica a otro. Siria es un ejemplo clarísimo de Guerra Fría. Hoy mismo están pasando barcos, la flota, el portaaviones Kuznetsov, la flota rusa está pasando por el estrecho de Gibraltar y va a Siria. Y hemos tenido tensos enfrentamientos fríos, no armados, entre aviones rusos en prácticamente todos los estados de la OTAN, ¿no? La semana pasada, o hace 2 semanas, cazabombarderos rusos sobrevolaron Bilbao. Entonces F-18 españoles salieron a proteger, a delimitar un poco el espacio aéreo. Entonces es un escenario mucho más global, un escenario que es Oriente Medio, que es Asia, porque China está construyendo bases en el sur del Pacífico para marcar el territorio frente a Taiwán, o frente a Filipinas, o frente a otros estados. En América Latina tenemos actores más favorables a las tesis rusas, como Venezuela, como puede ser Bolivia, o incluso en su momento Argentina. Incluso dentro de la propia presidencia americana, las elecciones, Trump parece más favorable a las tesis de Putin. Entonces es un juego a nivel global, y las piezas con las que estamos jugando pues son estados con población como Irak o población como Siria, que no son más que piezas de un juego mucho más grande, y eso pues cuando estamos hablando de vidas humanas pues resulta un poco duro.